Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, seguimos con el seminario Buda, el primer psicólogo. Nos estamos basando fundamentalmente en un texto de Rubén Cedeño que es Fundamentos de la Atención. ¿Qué es lo que hizo el Buda en esta época? Él en Huizac, a través de esos fundamentos de la atención, desenmarañó toda esa maraña cognitiva que nosotros tenemos y que fundamentalmente nos hace sufrir. Pero nosotros podemos evitar la causa del sufrimiento, ¿sí? Y es todo lo que hemos estado viendo en la primera parte del taller. Y hemos hablado de los 4 fundamentos de la atención, que son 4 vigilancias. ¿Cuáles eran? Observación de la envoltura física y la respiración, y hasta ahí llegamos. Observación de las sensaciones y las emociones. Observación de la mente y sus pensamientos. Y observación de cuándo se sabe, se practica o deja de practicar el Dharma. ¿Es así? Tú observando todo eso y observando lo que dices, estás observando todo lo que dejas de practicar el Dharma. Porque después estudias la ley de causa y efecto, pero crees en el destino. ¿Para qué? ¿Se entiende? Es como, no sé, es como creer en Dios, pero yo creo en Dios, pero no sé, me pueden pasar cosas feas. No tiene ningún sentido. Fíjense que la mente es ilógica. Y si tenemos esta enseñanza de forma teórica, seguiremos repitiendo los mismos errores. Y será, como yo se los digo siempre, y le quitamos poder, una mañana perdida. O una tarde perdida. Y hay gente que lleva perdiendo muchos años. Porque sigue repitiendo cosas teóricas que no las lleva a la práctica. Seguimos. Entonces vimos que la observación de la envoltura física es observar las distracciones para no caer en ellas. Si tú observas el recto pensamiento, la recta observación, la recta comprensión, cuando tú dices eso, te das cuenta que no estás comprendiendo. Date cuenta que no estás en recta comprensión. No pasa nada, porque las cosas hay que comprender. Observación de los deseos, que vamos a ver eso. Observar cómo la mente entra en bucle y repite cosas aprendidas. Bueno, pero sí. Bueno, pero sí lo otro. Y observar de cuánto se sabe o se practica del Dharma. Darte cuenta de que no eres eso. No se trata de lo que pienses y de lo que sientas. Se trata de lo que hagas en tu vida. ¿Sí? Independientemente de lo, porque tu mente siempre va a estar pensando y tus emociones siempre van a estar sintiendo. Pero tú eres eso. No. ¿Tú eres lo que piensas? No. Ahora, contemplación del cuerpo. Es preciso contemplar el cuerpo interna y externamente. Fíjense lo que dice Gautama. Los factores que lo originaron y los factores que los disolverán. Tener conciencia de que hay un cuerpo. Uno no puede evitar tener que hacer pipí, tener que tomarse un café, porque llega un momento donde no podemos tener una actividad de 3 horas, porque tu ser no se cansa, pero tu ser ¿cómo aprende? ¿A través de qué? Del cuerpo. Del cuerpo. Y tu cerebro tiene un límite de atención, no dada por el ser, dada por la glucosa. Entonces llega un momento y tú dices, me tengo que tomar un café, o me tengo que comer una banana, o mi cuerpo quiere hacer pipí. Son cuestiones fisiológicas. No estamos desapegados a eso, porque vivimos en un plano físico. Entonces tienes que saber que hay un cuerpo. Ahora, ¿cómo uno gestiona eso? Antes de la actividad, llega uno antes y va a hacer pipí. Antes de la actividad piensa, voy a meter unos frutos secos en el bolso. Entonces en el receso me como el fruto seco. ¿Se está entendiendo? Es gestionar el cuerpo físico, no negarlo. Porque si tú gestionas eso, no te sorprende. ¿Sí? Entonces, hay que tener conciencia de que hay un cuerpo presto a ser conocido y a que se le ponga atención. No está mal poner atención, pero eso no quiere decir que le hagas caso. Cuando tu hijo te dice algo, yo siempre hago lo mismo. Cuando mi hijo me va a hablar, yo me cruzo de brazos, así, y me voy hacia adelante. Quiere decir que te estoy viendo. Entonces después él me dice algo. Entonces me dice, papá, ¿sí estás de acuerdo? Y yo le digo, no lo voy a hacer. No, porque no me escuchas. No, si te escucho perfectamente. Lo que sucede es que te escucho, pero no te hago caso. Me dice, ¿y por qué? Porque no tienes razón. No sé si está entendiendo. Escuchar al cuerpo, querer al cuerpo, no quiere decir que tú estés limitado por lo que el cuerpo te diga. ¿Se entiende cuál es la diferencia? No se trata de no escuchar.
Escuchar al otro, es decir, yo quiero que me escuches porque tengo que decirte algo. Bueno, yo te escucho. Entonces después te dice, pero ¿y tú qué opinas? No, yo opino completamente lo contrario. No quiere decir que porque escuches a alguien y empatices, tú tienes que estar de acuerdo. Entonces con la observación del cuerpo pasa lo mismo. Es observarlo. ¿Sí? Ahora, presto a ser conocido de que se le ponga atención, pero vivir lejos y vivir libre del apego a cualquier cosa en el mundo. Así es como se vive conscientemente del cuerpo con el cuerpo. Cuando tú empiezas a observar todas estas cosas y te das cuenta, porque claro, recién hemos hecho una práctica que tú la tienes que seguir haciendo. Cuando tú más respires y más consciente seas de esto y más lo hagas todos los días, te vas a dar cuenta de la mentira de todo esto. Yo no te lo puedo decir. El Buda se dio cuenta porque lo hizo. Tú hasta que no lo hagas vas a seguir pensando de que tú quieres estar en un sitio pero estás en otro. Y eso es algo que está fuera de tu control. No, lo eliges tú. ¿Sí? Yo no sé cuántos kilómetros viajé, yo estoy aquí. Porque decidí hacerlo. Y mucha gente me dijo, ¿pero cómo vas a hacer eso? Bueno, los kilómetros están en la mente y en el cuerpo. Y se sienten. Pero uno decide hacerlo o no. ¿Sí? Ahora, fíjense, miren. Vamos a ver en la exploración corporal, porque vamos a hacer el ejercicio. Esto se llama escaneado corporal, porque nos vamos a hacer conscientes del cuerpo. Vamos a bajar con nuestra conciencia. Van a ver el ejercicio, que vamos a poner también una grabación de la doctora Carmen Verdejo, que es especialista en mindfulness y una de las personas que más sabe del control de la atención plena en España. Cómo esto se llama escaneo corporal, cómo empezamos de arriba y cómo vamos escaneando los brazos, el cuerpo, haciéndonos conscientes de todo nuestro cuerpo. Porque al igual que la respiración, ¿qué es lo otro que tenemos con nosotros todo el tiempo? El cuerpo. Pero ese cuerpo es real. Ustedes no tienen una foto como ustedes tenían un par de años, 2 o 3 años. Tú la ves a la foto, ¿no? Y ese eres tú. No. Vas cambiando, es decir, lo que es real no cambia. Tú sales ahí y está el sol, ¿no? Y tú sales y dices, ¿y eso qué es? Todos te van a decir es el sol. ¿Sí? Alguien te va a decir, bueno, es una estrella o no sé, hay algún astrofísico. Pero eso es el sol. Todo lo otro es interpretación. El sol no cambia. ¿Sí? Bueno, sí va cambiando. Sí. Tampoco, no sabemos cómo era al principio. No, sí sabemos. Sí. Bueno, sí tiene sabemos. Una vida y tiene una muerte. Tiene una vida y tiene una muerte. Todo cambia. ¿Sí? Pero hay que... Y después eso... Fíjense que son 2 movimientos. Uno que baja y otro que sube. Vamos a hacerlo después. Observación del cuerpo. La envoltura física, que es el primer fundamento, los sentimientos y los pensamientos, por principio de correspondencia, dicen que como es arriba es abajo. Entonces se halla el reflejo de todo lo físico existente. Todo lo que hay en todos tus cuerpos se refleja en tu cuerpo físico. En la totalidad del físico existente, de la totalidad de las sensaciones, las emociones, los pensamientos y aún más allá, toda una existencia ponderable e imponderable, sus causas y sus sensaciones. Todo eso tú vas a observar cuando empieces a practicar y observar todo eso dentro tuyo. Observando en plena concienciación el cuerpo, las sensaciones, ¿sí? Las emociones y los pensamientos, observando esas cosas, tu cuerpo primero, tu cuerpo físico. Tengo el pie así, o esto, o me pica. Solamente observar, sin calificar. No te pongas a ver, uy, ¿por qué se me duerme el pie? ¿Por qué me pica? Ya vamos a ver cuando hagamos la práctica. Cuando hicimos la práctica de la respiración es observar la respiración, no juzgarla, no controlarla, solo observar. Las emociones y los pensamientos, es posible en esa concepción percibir el universo. Esto que yo acabo de decir es algo completamente teórico. Pero si todo es una misma cosa, si todo es un todo, observándote a ti, ¿qué puedes observar dentro de ti? Todo el universo. Porque en realidad lo que descubrió el Buda es que tú no tienes que irte afuera, ni irte a la India, ni irte
a una iglesia o a un templo para descubrir todo esto. Tienes que irte hacia adentro. Entonces, percibir el universo, tanto interno como externo, y asumir el control de lo que corresponde de acuerdo con lo requerido. Me encanta. Asumir lo que corresponde de acuerdo con lo requerido. Cuando haya que reír, ¿qué harás? Reír. Y cuando haya que llorar, llorar. Y cuando rías, darte cuenta de que estás riendo. Y cuando llores, darte cuenta de que estás llorando. Pero están aquí y están pensando en lo que van a comer después. Y cuando están comiendo, están pensando en lo que van a hacer mañana. Porque no hay atención plena al momento presente. ¿Sí? Muy bien. Descubrir que pensar en que todo se gesta en la vida, observar, y una vez que esa vida nace, ¿qué hay que hacer? Mantenerla. ¿Sí? Y después, ¿qué vendrá? El final. Porque todo lo que nace permanece un tiempo y termina. Y uno no puede estar apegado a ello. Porque sabemos que eso va a pasar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué te da miedo? ¿Por qué no meditas en ello? No lo entiendes. También tienes que meditar en qué, en las posiciones del cuerpo. Todo eso lo vamos a ver en el ejercicio y ustedes lo van a hacer en la parte práctica. Pero el Buda lo enseñó, fíjense, Siddhartha Gautama. Lo que ustedes están viendo en una meditación que una experta en mindfulness ha grabado está en el Satipatthana Sutta, porque viene de ahí. Lo que sucede es que hubo que hacerlo de una forma occidental para que tú lo pudieras aplicar a tu vida. ¿Se está entendiendo? Se debe caminar consciente de que se está caminando. Cuando se está de pie, hay que estar consciente de ¿qué? De que se está de pie. ¿Qué más? Cuando se está sentado, hay que concienciar de que se está sentado. Cuando se está recostado, darte cuenta, estoy recostado o estoy sentado. Y también se debe estar consciente de cualquier otra posición en el cuerpo. Y él dice, así se vive contemplando el cuerpo en el cuerpo. Lo que pasa internamente y lo que pasa externamente. Hay que vivir contemplando los factores de origen del cuerpo y los de su disolución y tener conciencia de que hay un cuerpo capaz de vivir libre sin apegarse a nada en el mundo. Si usted tiene que comer, coma. Y si tiene que dormir, duerma. Porque hay un momento para todo. ¿Sí? No se puede estar pensando y no te da sueño y no te duerme. O en el momento de comer, en vez de comer, estar hablando o estar haciendo otra cosa. ¿Sí? Así vive la gente que medita practicando la contemplación en el cuerpo. Por eso cuando uno dice, ¿tienen alguna pregunta? No la hacen. Y cuando estamos comiendo, estamos hablando del clima y disfrutando, es que yo tengo una pregunta. No lo estás entendiendo. ¿Se comprende? Ahora, ¿por qué no hiciste la pregunta? Porque te da vergüenza, porque te sientes tonto, por un montón de cuestiones. Pero tú tienes que ver por qué se produce ese desfase. O porque no se te ocurre en ese momento. Anótala y la haces cuando la tienes que hacer. O te tomas un café con el facilitador, que es el primer refugio. El facilitador siempre tiene que tener tiempo para un café, ¿o no es así? Siempre hay tiempo para un café. O dos. ¿Pero qué quieres decir con eso? Que cada cosa tiene su tiempo. No, pero que yo te puedo escribir, tomarte un café y hablar contigo. Claro. Cualquier día. ¿A que no lo sabía? No. Bueno, porque hoy te enteraste del primer refugio. Yo también. Claro, tú también. Todos. Porque si no, no estés aquí. Si tú vas a ser una persona que te vas a sentar aquí a decir una cuestión teórica y después te vas a ir para tu casa. No, por eso yo no quiero eso. Por eso. ¿Eso cuándo se puede hacer? Yo te voy a decir a ti cuando tú tienes que llamarme para tomar un café. Pero que... Porque tú piensas que hay un tiempo. No, porque... No, pero es que esto es súper interesante. Porque no sé la disponibilidad que tiene. Y que cómo uno sabe las cosas preguntándolas. Hombre, dice que trabaja los miércoles hace... ¿Pero tú me has preguntado? No. Yo he dicho que yo trabajo, pero ¿tú me crees? Hombre, claro. ¿Y si es mentira? ¿Y si no trabajo y estoy en mi casa inventando todas estas cosas? Miren. Bueno, pues ya le escribiré. Bueno, claro,
Es que las cosas son más sencillas de lo que uno cree. Uno cree eso. No, bueno, pero si el Buda, es porque el primer refugio es el Buda. Pero no es el Buda Gautama. Aquí el miércoles pasado no hubo este Buda, hubo otra Buda, que fue la que dio la actividad en ese momento. Entonces ella era la responsable de contestar a esas preguntas. Entonces ese es el primer refugio. Lo están entendiendo, pero uno tiene un montón de cosas en la mente. Ah, no, porque está muy ocupado, porque hay algo que saber qué, bla, bla, bla. Todo eso está en tu mente. Yo no, en ningún momento lo he dicho eso. ¿Se está entendiendo? Pero yo les estoy mostrando lo que es un proceso natural, porque eso piensas de toda la gente. Y de los que son famosos piensas unas cosas, y de los que son líderes religiosos piensas otras, y de los políticos piensas... Y eso está bien, es muy bueno que lo digas, porque es producto de los agregados mentales. Entonces, ¿de qué tenemos que ser conscientes? De que vamos caminando, que si estamos de pie, ser consciente que estamos de pie, cómo está el peso repartido en nuestras piernas. Si estás sentado, darte cuenta que estás sentado, o darte cuenta que estás recostado, ¿sí? Pero eso más o menos todos somos conscientes. No sé. Y fíjense que todas esas posturas, las posiciones del cuerpo, es lo que están retratando las diferentes imágenes del Buda. Diferentes posturas y diferentes estados de conciencia. ¿De qué se ríen? No, porque yo me Sí. estaba recordando que desde hace mucho tiempo que me dijiste, cuando te estás lavando los dientes, que todas las mañanas me acuerdo de... Claro, será porque soy dentista. Entonces, es que es hacer conciencia plena. Hay un ejercicio que hacemos en los talleres de mindfulness, que es cepillarte los dientes conscientemente. O comer una nuez conscientemente. Hacer conciencia de eso. Está en el presente, lo que está. Sí, las sensaciones, qué te pasa en la lengua, cómo es la textura. Ser consciente de las sensaciones. Lo curioso es, Sí. cuando no lo haces, tu mente te dice, no, yo estoy consciente cuando camino, pero cuando lo haces el ejercicio, como ejercicio, tú dices, Has caminado toda tu vida y te has perdido de hacer conciencia. ¿cómo respiras? Como la presión del pie, ya lo haremos, porque son todas meditaciones. Entonces, bueno, estas son todas posturas. Ahí estamos nosotros, ¿ves? Con el Buda en esta postura, y aquí estamos también donde el Buda se reclinó y se murió. ¿Verdad? Que se le dice, la forma linda de decirles, pasó al paranirvana. Entonces eso es en, ¿dónde era eso? Kushinagar. Kushinagara. Es en el Nepal donde el Buda se murió y se fue a... Pero está ahí recostado. Conciencia del cuerpo dentro del cuerpo. Asimismo se aplica la clara comprensión, esto lo explica Gautama, al avanzar y al retroceder, al mirar hacia adelante y al mirar hacia atrás. ¿Ustedes no han visto que hay gente que atropella y se cae? ¿Por qué? Porque no están mirando. Porque no están conscientes y llegan tarde e interrumpen, porque no están conscientes de lo que hacen. Y después te dicen, es que no me di cuenta. Y eso es excusa. No si estás estudiando, darte cuenta. No te das cuenta que hay una hora. Y no te das cuenta cuando estás en tu casa y se te está haciendo tarde. No te das cuenta de eso. Es porque no estás consciente de eso. Al vestir la ropa y al llevar el bol de limosna, al comer y al beber, porque esto lo decía Gautama, tú no vas por la calle con un bol de limosna, o ustedes sí. No. A ver. Al masticar y al saborear, al andar, al permanecer del pie, al despertar, al hablar y al callar. Hay que estar conscientes, y así se vive consciente del cuerpo dentro del cuerpo. ¿Por qué hablo? ¿Quién tiene la necesidad de hablar? Mi ser tiene la necesidad de hablar. Entonces, aquí está, cuando vas para adelante o vas para atrás, cuando estás observando, cuando estás escuchando, ser consciente de eso. Ser consciente de si tienes el brazo así o si lo tienes, ¿cuántas veces estiras el brazo y le das a otro? ¿Por qué? Porque no eres consciente. Darte cuenta de cómo el músculo se hace y vuelves a bajar y hacerlo conscientemente, ¿sí? Ser consciente también de que cuando te vistes, me estoy poniendo la corbata, la camisa toca mi cuerpo, la corbata que me voy poniendo, ¿combina con la camisa?
combina con el saco. Es que siempre damos como pollo sin cabeza y entonces... Sí, pero si lo sigue diciendo, ¿qué pasa? No, sí, pero quiero decir que es una circunstancia, ¿no? ¿Sí? No lo hagas más. Que te vuelve, pero que tenemos que cambiarlo, vamos Claro. a hacer lo primero. Sí. Cuando estás comiendo, ¿qué tienes que hacer? Saborear. Cuando estás bebiendo, beber. Parece simple, ¿no? Pero hay gente que está todo el día dando vueltas. Miren, yo veo gente que estudia metafísica hace más años que yo. Y no quiere decir que estén mejor. Yo los veo siempre en el mismo lugar. Dando las mismas vueltas, repitiendo las mismas cosas. Y ahí dándose como un muro, ¿no? Si estás sentado, estás. Y si estás, darte cuenta de eso. Y si estás durmiendo, dormir. Bueno, que a mí me importa. Se ríe. Y si te despiertas, darte cuenta de que te has despertado. Que hay gente que duerme cuando tiene que estar despierta y está despierta cuando tiene que dormir. ¿Sí? Darte cuenta. Está mal estar enojado. Eso que he dicho, perdona, hay gente que está dormida cuando tiene que dormir y Ya pasó. despierta. ¿Qué? ¿Pasó? Sí, lo digo. Ahora estamos aquí en la isla. Cuando estás con ira, es malo tener ira. Claro. Y a veces pasa. Es malo lo que, bueno, depende de lo que hagas con ellos. Es malo no darte cuenta de que estás enojado. Y no darte cuenta de la razón de tu enojo. ¿Sí? Porque solamente cuando te das cuenta de la ira desaparece y dejas de estar enojado. Tienes que pensar, está bien, y después. Reflexión sobre los rechazos del cuerpo. Fíjense lo que dice Siddhartha Gautama. ¿Alguien quiere leer? Dale, vamos. Asimismo se reflexiona sobre el cuerpo, recubierto de piel y lleno de impurezas, desde la planta de los pies hacia arriba y de la coronilla hacia abajo. ¿Vieron la imagen que yo les puse anterior? Sí. Tienen que reflexionar que el cuerpo de ustedes es cuerpo. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Tiene impureza. Entonces, fíjate, reflexión, no te bañes una semana y reflexiona, a ver cómo va. Por eso hay que bañarse, hay que limpiarse, hay que peinarse. Sí, sigue. Y se piensa así, hay en este cuerpo pelo en la cabeza, vello en la piel, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, tuétanos, riñones, corazón, hígado, membrana, vasos, pulmones, intestinos, estómago, bilis, flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, saliva, moco, heces y orina. Así se vive contemplando el cuerpo dentro del cuerpo. ¿Qué dijo el Buda? Tengo moco. Estás meditando y se te caen los mocos. ¿Qué pasa? Nada. Son mocos. ¿Y el cuerpo qué tiene? Uña. Si no te limpias las uñas, ¿qué pasa? Es muy. Tienes que meditar en todo eso. Pero uno no piensa que eso no hay que reflexionar, porque hay cosas que son más importantes. Te tienes que dar cuenta que el cuerpo es cuerpo y tiene sus cosas. Si no lo bañas, huele. Si no lo acomodas, ya sabes lo que pasa. Si no descansas, te duermes. ¿Sí? Prestar atención al cuerpo. No es vivir esclavo del cuerpo, es prestarle atención. Y hay un momento para comer, y hay un momento para cortarse las uñas. Y hacerlo con atención plena. Los 4 elementos. Fíjense que todo esto es la parte teórica que el Buda enseñó. ¿Sí? Los enfermeros saben, yo ahora les cuento lo que yo he tenido que experimentar. Porque hay una persona que no se puede mover, que no puede bajar de la cama, ¿y cómo hace sus necesidades? Patricia, que es enfermera. Y el enfermero que te dice, cuando hagas su necesidad le tienes que echar una foto y enviármela para ver cómo es, porque yo tengo que evaluar eso. Ah, ¿y tú qué tienes que hacer? ¿Te crees que eso es agradable? No. Y tú te tienes que enfrentar a eso. ¿Y sabes qué? Lo tienes que hacer. Porque ¿qué tiene el cuerpo? Moco, esto, lo otro. Y es el cuerpo, ya está. No le des más importancia a eso. ¿Sí? ¿Te desagrada por qué? Porque no tienes conciencia de eso.
Y fundamentalmente porque, bueno, no eres enfermero ni te has preparado para ese tipo de cosas. Diego, Sí. en un curso de Vipassana ponían una explicación, un Sí. audio al respecto de esto, decía en un momento como, por ejemplo, que las uñas tan bonitas que se ven de las mujeres y tan arregladas, y después cuando te encuentras una uña en una comida te parece algo desagradable. Claro. Pero es exactamente lo mismo. La misma uña. Y es como... Claro, y no va a pasar nada. Y tú dices, es que me da impresión la sangre. Y tú no tienes sangre dentro tuyo. ¿Pero por qué te da impresión? Porque está afuera. Pero esto no tiene que estar fuera de mí. Esto tiene que estar adentro. Entonces, todo esto es tomar conciencia de eso. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Arriba la tierra, el aire y abajo el fuego, y el agua. Los 4 elementos, ¿sí? ¿Quién lo quiere leer? Dime, vamos. Los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, existen en toda la naturaleza y también dentro de la envoltura física humana. Observando los elementos en el propio cuerpo, se logra conocerlos, concienciarlos y es posible que en alguna forma se los pueda dominar, tanto dentro de la envoltura física como en el mundo circundante, ya sea perceptible o imperceptible. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando vimos la Semana Santa y vimos las iniciaciones que hablamos de las pruebas de los elementos? ¿Qué significaba la prueba de la tierra? Repásenlo, pero tiene que ver con esto, porque esos elementos están dentro de nosotros, de nuestros cuerpos, constituyéndolos, pero también hay que concienciar estos elementos. Sí. El elemento tierra se encuentra en la estructura ósea, muscular, cutánea y en los dientes. Muy bien, el elemento tierra, que es tu parte mineral. Los dientes son minerales, los huesos son minerales, las uñas son minerales, el cabello es mineral, ¿sí? Seguimos. El elemento agua se halla en la sangre, en los fluidos corporales, en el sudor y en las lágrimas. ¿Lo entienden? Tú cuando estás emocionado, ¿qué haces? Llorar. No quiere decir emocionado negativamente. Cuando escuchas el Nessun Dorma de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, y se te saltan las lágrimas de emoción. Es agua, pero es emoción también. ¿Qué más? El elemento aire se observa en la respiración, en los pulmones y en los gases intestinales. Gases intestinales. Ustedes estarán meditando por ahí y sentirán, ¿no? ¿Y eso qué son? Gases. Y si haces yoga, por ahí estás haciendo yoga y se te escapa un gas. Y te da mucha risa. Pero si estamos llenos si eso es parte del cuerpo. No es nada malo. Yo me acuerdo una vez de una conferencia, que el Dalai Lama dio una conferencia maravillosa, y él hablaba en tibetano, después el que hablaba tibetano lo traducía al inglés, y el que hablaba en inglés lo traducía al español. Eso fue en Córdoba, Argentina. Y en un momento, en esa traducción, el Dalai Lama se aburrió y se encontró que tenía un moco en la túnica. ¡Ay! Empezó a jugar con el moco y lo hacía bolita. Divino, andar, claro, le llamó la atención. Y estaba con el moco haciéndolo bolita y lo estiraba. ¿De qué hablaron después todos los periodistas? Del moco del Dalai Lama. Cuando se es claro, díganme si jugar con un moco no es divertido. Es la cosa más divertida que hay. Aquí entre nosotros. Pero se ríen, pero es verdad. ¿Por qué la gente se saca los mocos y hace bolitas? ¡Qué divertido! Y te da hasta gusto. La textura. ¿Sí? Fíjense las cosas que nos dan gracia. Entonces, sigamos. El fuego está en la mente, la inteligencia, el genio creador y la autoconciencia. Todo esto llamado místicamente el alma o Cristo interior. El Cristo es el que se da cuenta de todo esto. Cuando tú observas y te empiezas a dar cuenta de todo lo que hay en tu mente, de las tonterías que dices, de que estás lleno de arquetipos, eso es el Cristo interior. No es un señor clavado en la cruz ni un Buda sentado. Es una parte dentro tuyo que observa las cosas sin calificarlas y se da cuenta de lo que hay. Eso es un estado de conciencia. Entonces, reflexión sobre los 4 elementos. Es preciso reflexionar. Fíjense que esto es muy importante, a ver si ustedes lo pueden entender. ¿Quién escribió esto? Rubén Cedeño. ¿Por qué? Porque en realidad lo que dijo el Buda es esto. Lo que dice el Buda en el Satipatthana Sutta es esto. Es preciso reflexionar sobre el propio cuerpo en cualquier lugar o posición en que se encuentre, pensando en sus elementos materiales. En este cuerpo existe el elemento tierra,
el elemento agua, el elemento aire y el elemento fuego. Y así se vive contemplando el cuerpo. ¿Cómo te quedas leyendo esto? Plin. Tú lees esto y tú dices, ¿y eso qué es? ¿Dónde está la tierra en mí? ¿Sí? Yo estaba en Argentina y en San Juan se largó el viento sonda y se me pusieron las orejas llenas de tierra. Entonces, claro, ahí está la tierra. Pero ¿dónde está la tierra dentro de ti? ¿Dónde está el agua? ¿Entienden la importancia de tener a alguien que te traduzca esto? Porque la gente lee esto en sánscrito y lo repite como un loro y no es consciente de sus músculos. Y no es consciente de sus mocos y de sus gases y de sus emociones. ¿Se comprende? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque claro, yo no quiero ponerme a hablar de esto, pero lo he estado viendo todos estos días. ¿Qué pasa cuando un cuerpo no evacúa? ¿Ya está? ¡Uf! Entonces, no tiene equilibrio, hay que entender que esto pasa. Y que esto no te tiene que sorprender. Entonces, me encanta esto. Recuerda que al final de la partida, el peón y el rey irán a la misma caja. Ay, qué bueno. Esto es un antiguo proverbio italiano. ¿Por qué? Porque todo eso, ¿dónde va a ir? A desencarnar. ¿Y por qué el Buda pone aquí contemplación de la desencarnación? Fíjense que no dice muerte, porque en realidad el ser no se muere. Lo que se descompone es la carne. Ese ser deja de estar metido en ese envase y se libera de ese envase. Por eso se llama desencarnación. Ya no tiene más carne. La carne queda ahí. ¿Qué pasa con la carne? Se disuelve. Entonces, ¿quién quiere leer? ¿Quién se anima? Dale. Asimismo, cuando se ve un cuerpo que lleva un día o varios días muerto, hinchado, amoratado y putrefacto, tirado en el osario, o que está siendo devorado por los cuervos, gavilanes, buitres, perros, chacales, o por distintas clases de gusanos, se aplica esta percepción al propio cuerpo de esta manera. En verdad que también mi cuerpo tiene la misma naturaleza, se volverá igual y no escapará a esto. Yo todos estos días cuando la observaba a mi madre, yo decía, yo voy a tener estos mismos años. Todo lo que pensaba. Piensen en eso. Eso va a llegar. Y no te puede sorprender. ¿Por qué no te puede sorprender? Lo único que te afirmo cuando... Porque es lo único que sabes cuando vienes a la vida. ¿Y por qué te sorprende? Porque le esquivas el cuerpo todos los días. Estás ocupado en otras cosas, en vez de entender eso. Vivimos ¿Sí? en la ilusión. De que Vivimos en la ilusión. somos Entonces por eso eternos. la gente que no tiene nada se aferra al envase. Y yo lo veo todos los días. Y se operan, se ponen más labios, se estiran más la piel. Porque tienen terror a que eso, que consideran lo único que hay, se les pierda o se les envejezca. Eso va a pasar. No nos puede sorprender. Y hay que meditar en eso. Pero no con sufrimiento. Entender que es un proceso natural. ¿Quién más? ¿Quién quiere leer? Dale. Así se debe vivir contemplando el cuerpo, interna y externamente, los factores de origen del cuerpo y de su disolución, y tener conciencia de que es necesario un cuerpo para observar y adquirir el conocimiento. Hay que entender eso. Estamos encarnados, hemos venido y tenemos un cuerpo porque es necesario para adquirir el conocimiento. Pero nada más. Es un envase. Pero tienes que cuidar ese envase para que te dure lo más posible. Para que si tú tienes gases no puedes meditar. Porque ¿en qué vas a estar la atención? Entonces tienes que cuidarte en lo que comes para no tener tantos gases. ¿Se está entendiendo? Es todo un proceso. Entender que el cuerpo es necesario porque te permite aprender, pero que también se va a disolver. No es el fin. No es el final, la finalidad de la encarnación. Seguimos. Así que presta atención y vive libre de apegarte a nada en el mundo. Así es como las personas han de vivir, contemplando el cuerpo en el cuerpo. Porque no se trata, porque parece por ahí o hay una tendencia que ser espiritual es no bañarse. O ser espiritual es andar todo el día con olor porque no te echas desodorante. Yo no sé quién inventó eso. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con ser espiritual. No lo he oído yo eso. Sí, yo lo he visto. Y lo he padecido. Y lo he olido. ¿Tú no, Patricia?
súbanse a un autobús, ¿verdad? O vayan con gente que piensa que ser espiritual es no ducharse, porque piensan claro, como el cuerpo es cuerpo y es efímero, no, mira, échate desodorante porque convives con seres humanos y hueles, ¿se está comprendiendo? Entonces, la gente que distorsiona esta enseñanza, porque por ahí también pasó el Buda, ¿ustedes se acuerdan? ¿Vieron la película? Cuando él estaba que no comía, que no se limpiaba, se estaba por morir. Y si hubiera seguido por el camino del no desodorante y la no cena, se hubiera muerto y no se hubiera iluminado. Porque el cuerpo hay que bañarlo, hay que ducharlo, hay que peinarlo y mantenerlo bonito. Porque es verdad. No, No. Porque lo tienes. Entonces, ¿cómo lo tienes que tener? cuidarlo. Cuidarlo lo mejor posible. Y fíjense, porque si no, esto es una foto que tomé yo. La tomé cuando estuve con ustedes. Este es el GAT de Manicarnica. Es el crematorio al aire libre más grande del mundo. Yo les recomiendo que vayan. Tienen que ir aunque sea una vez en la vida. Yo me acuerdo que estaba caminando por aquí. Eso, ¿ven las piras? Eso es un cuerpo que se ha desencarnado. ¿Lo ven? ¿Ven la cabeza por ahí? Les voy a poner estas imágenes. Son fuertes, pero quiero que las vean. ¿Ven el brazo? ¿Y ven la cabeza? Sí. Bueno, no pregunté. Tenía que hacerla para enseñárselas a ustedes. ¿Y saben qué pasa? Cuando yo estaba ahí, impactado con esto, ¿saben lo que me dijo el guía? Que no era Rubén, estábamos con Rubén, pero había un guía ahí. Y me dice, doctor, ¿le impresiona? Y le dije, mucho. Me dice, ¿usted sabe que ese señor tenía planes para hoy? Y eso me impactó tremendamente. Da igual el mañana. Miren lo que va a pasar. ¿Ustedes creen que ese señor no tenía ideas? Y no tenía gusto, y no pensaba un montón de cosas. Y no tenía religión. Y no tenía perro, o gato, o mujer, o hijos. Entonces todo eso va a pasar. Miren lo que va a terminar ello. Qué fuerte, ¿no? Contemplación de las sensaciones. ¿Quién quiere leer? Dime. La observación de las sensaciones hace desaparecer las sensaciones, sean estas de rabia, arrebato, ofensa, vejaciones, desacuerdo o contrariedad. No hay que opinar que es imposible observar las emociones y que estas desaparecen. Muy bien. Cuando tú empiezas a observar las emociones, pero es que si no lo haces, yo no te lo puedo contar teóricamente. Pero Patri lo dijo al empezar. Cuando empiezas a observar las emociones, te empiezas a dar cuenta que son nada más que emociones. Y cuando las empiezas a observar, empiezas a ver dónde se generan y también se disuelven. Pero ahí está la mente, que te dice, es imposible observar las emociones y que desaparezcan. Es imposible evadir el destino. Es imposible no hacer. Sigue siendo imposible porque sigues diciendo que es imposible. Pero un señor hace 2600 años que dijo, siéntate a observar, a ver si eso es o no imposible. Y si lo haces verdaderamente, te das cuenta de que eso no tiene vida propia. ¿Quién le da vida? Tú. ¿Y está mal? No. Pero date cuenta que le das vida tú. Porque sí tú tienes control sobre eso. Y eso sí lo puedes revertir. Pero si sigues pensando que es el destino o que es un señor que está fuera de ti, no tienes control sobre eso. Y no solo que es mentira, sino que no lo puedes controlar. Entonces estás a merced de eso. ¿Se está entendiendo? Ahora, Diego, sí. con lo de las sensaciones también pasa, bueno, a nivel neurocientífico, que si tú estás emocionado, tiene una parte del cerebro activada, pero si la observas, se activan otras. Claro. Lo que pasa es que creo que no me va a dar tiempo hoy Ay, no. de hablar de toda la parte neurocientífica. Cuando tú estás emocionado, está tu amígdala pum, 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 y estás emocionado y no puedes pensar. Ahora, cuando tú respiras, los neurocientíficos que se han dado cuenta, miren, hicieron una resonancia nuclear magnética a los meditadores del Dalai Lama, porque todos estos estudios se han hecho con Mathieu Ricard y todos los monjes del Dalai Lama. Y él es el presidente del Mind Institute. And Life. Mind and Life. Mind and Life Institute, que es el instituto de neurociencia más importante del mundo.
Están ahí todos los científicos. ¿Cómo se llama? Matthew Ricard, el Davidson, el de los libros, el Goleman. Están todos ahí, los más grandes que hay. El cerebro del Buda, Nick Hanson, ¿sí? Todos dan clases ahí. Y ellos que se dieron cuenta, mira, cuando estás meditando, cuando estás respirando, la amígdala, que es la que hace que está emocionado, porque cuando tú estás emocionado, o cuando tú estás en lucha o huida, o cuando te está persiguiendo un león, ¿estás tranquilo? No. ¿Eres creativo? No. ¿Te estás dando cuenta de algo? Ahora, cuando tú respiras y empiezas a ser consciente de la respiración, se activa otra parte de tu cerebro, que es la ínsula, que es lo que antes se pensaba que era la pineal. Y por eso los hindúes se pintan aquí. Eso está por dentro de tu cerebro, es toda una zona que cuando tú empiezas a meditar sobre esto, cada vez que nosotros estudiemos más y meditamos sobre esto, no solamente que esa zona se activa, sino que vamos a tener una ínsula más grande, físicamente más grande. Y cada vez que llevemos la atención a la respiración y observemos la emoción sin entrar en ella, no solo que la amígdala deja de producir adrenalina y cortisol, sino que se hace más pequeña físicamente. Entonces la gente que medita, no que no tiene emociones, la gente que medita en sus emociones, tiene la amígdala más pequeña físicamente. Entonces, esto es tremendo, porque quiere decir que meditando tú puedes cambiar la conformación física de tu cuerpo. Y en el electroencefalograma se ve claramente la variación de la onda. Se ve claramente. Han hecho estudios de una persona que medita y otra que no medita, y los componentes del cerebro están cambiados. Yo les estoy hablando de ciencia, de comprobaciones de estudios científicos, y ustedes siguen haciendo eso. Sí. No se lo quieren creer. Bueno, no sé. Pero no sé, si tú te lo crees, te lo crees. Entonces, eso es neurociencia, está demostrado científicamente. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Sí. Ahora, con las emociones no tienes que hacer nada. Tienes que darte cuenta, porque en el momento que te das cuenta que estás cabreado, ¿qué has hecho? Has etiquetado la emoción. Y cuando dices, estoy cabreado, ya estás en la parte del cerebro izquierdo, no estás en la del derecho. Por eso cuando observo y me doy cuenta de lo que me pasa, eso que me pasa menos. Eso es tomar conciencia. No, eso es neurociencia. Neurociencia. Y etiquetar. Por eso decía Patrick, cuando observo una emoción y me doy cuenta de ella, la amígdala empieza a trabajar menos porque la estás etiquetando. Sí, nadie, es darte cuenta. Claro que sí. Porque le estás poniendo un rótulo. Estoy cabreado. No justifiques el cabreo. Ni te enojes, ni le eches la culpa. Date cuenta de eso. Y cuando tú te des cuenta de eso y sigas respirando, va a llegar un momento donde ya basta. Por eso te dicen, cuando estés cabreado, respira y ¿qué más? Cuenta hasta 10. Porque cuando tú respiras y empiezas, tú necesitas activar el cerebro izquierdo para contar. Para decir el 1 y saber que después viene el 2 y saber que después viene el 3. Entonces cuando cuentas, ya no estás en el cerebro derecho, que es el que te produce el, ¿cómo se llama eso? Rapto. Secuestro amigdalino, que es la gente que entra con una emoción y sigue pensando y no se da cuenta y sigue diciendo esto. Entonces, esa emoción, que son 90 segundos, la sostienen en el tiempo. ¿Sí? Mira, no me iba a dar tiempo, pero lo metimos ahí. Atención, hemos hablado de las emociones y ahora empezamos con los vórtices mentales. Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Quién quiere leer? Ahí está, vamos Martín. Las personas pueden abocarse a vivir contemplando los vórtices mentales. Mira, ahí tiene un vórtice mental. Prefiero ver la letra. Interna y externamente. Concienciar los factores del origen de los vórtices mentales y su disolución. Que hay objetos mentales en grado necesario para adquirir conocimiento. Observar
y vivir desapegado, sin aferrarse a nada en el mundo. Muy bien. Todo lo que tú estás estudiando es para cuando te pase algo, no sufrir por ello. Da igual lo que sea. Si es la ley de mentalismo, si son los fundamentos de la vida, si son las 4 glorias de verdad. Es para entender lo que está sucediendo y para no sufrir. ¿Se comprende? Entonces, pero ya empezamos con los vórtices mentales. No pasan, porque yo a lo mejor ustedes dicen, uy, qué borde, mira cómo me contesto, mire cómo... Yo se los hago a propósito para que ustedes, porque a mí me pasa, yo cuando me siento ahí, yo cuando me siento como alumno, como ustedes, hay uno que es más borde que yo. Y te lo hacen más borde todavía, que se llama, que es el autor de, bueno, no Siddhartha Gautama, que es el autor del libro, que es Rubén Cedeño. Porque en realidad tenemos que darnos cuenta de que todo este rollo que tenemos en la mente no lo podemos seguir alimentando con metafísica o con lo que sea. Esto nos tiene que servir para desenrollar esto. No puede ser que sigamos estudiando y estemos cada vez más enrollados, poniendo títulos de facilitador, o poniendo historia, o pensando que hay una hora que se le puede llamar al Buda y que el Buda está muy ocupado y no lo puedo llamar para tomar un café. Pero es que no pasa nada porque lo tenemos, ¿sí? Y si tú entiendes eso, que te lo estoy diciendo con cariño, entenderás que no es un regaño. Porque a mí me pasa igual. Yo tengo esto en mi cabeza. Yo tengo vórtices mentales. Y me levanto a la mañana y el narrador interior está... Yo hace 10 días que no trabajo, porque estaba ocupándome de otra. Entonces ahora cuando yo vuelva el lunes, ¿con qué me voy a encontrar? Con cosas. Con eso. Cosas que tengo que gestionar. Pero ya mi narrador interior está... ¿Me se entiende? Entonces hay que observar los vórtices de la mente, pero no entrar en ello. Gautama se entró en el vórtice mental en el video y se puso a tirarle flechas a los... ¿No? O se puso a pelear con o se puso a hacer algo con el agua. No entrar en eso. Y observar. Y por eso yo soy tajante con eso. Eso que estás diciendo es mentira, es un vórtice mental. Y es un agregado de tu mente. ¿Sí? Entonces fíjense lo que dice, sin aferrarse a nada. Así es como las personas viven practicando la contemplación de los objetos mentales, constituidos por los 5 obstáculos. Él lo deja así, ahí. Ahora, observar tu mente no es negarla, porque tu mente programada ha sido programada y va a seguir estando ahí. ¿Y ustedes qué creen que me va a decir el lunes que viene mi mente? Lo mismo que me dice todos los lunes. Yo no estoy apegado a que me diga algo diferente, porque esa es su programación. Sencillamente yo tengo que decidir si le hago caso o no. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Si estoy en atención plena. Si no me voy a enganchar y no me voy a dar cuenta. Porque nosotros no podemos dejar de pensar. ¿Eso está claro? Sí. ¿Ustedes creen que pueden dejar de pensar? No. Porque si ustedes tienen una mente, la mente piensa, va a seguir pensando siempre. Ahora, aquí está la clave. Sí podemos elegir en qué pensar. Y eso se llama científicamente metacognición. Está más allá del pensar. Es darme cuenta de lo que estoy pensando. Pensar es abrir un grifo y que salga agua. Darme cuenta es la cantidad de agua que sale, cómo es el color del agua, cuándo abro el grifo. ¿Sí? Yo sí puedo elegir qué pensar. Tú dirás no, porque recién en la diapositiva decía, no digas que no se puede observar la emoción. Tú crees que no se puede. ¿Por qué? Porque no has practicado lo suficiente. Cuando empiezas a respirar, cuando empiezas a hacer la atención plena, empiezas a darte cuenta de que eres más consciente de lo que piensas. Y en ese momento sencillamente eliges no pensar eso. Ni le dices llama violeta, ni le dices te quito poder, sencillamente ¿qué haces? No pensás en eso. Poner el foco de tu atención y ya otra vez tu mente viene a pensar y ya te has dado cuenta, ¿qué haces? Otra vez llevar el foco de la atención. Concienciar los sentidos. ¿Quién? ¿Quién se anima a leer? A ver. Fíjense, todo lo que está diciendo el Buda, que después lo vamos a poner en práctica. Dale. Una persona debe concienciar los ojos y las formas visuales, los oídos y los sonidos, la nariz y los olores,
la lengua y los sabores, el cuerpo y los objetos táctiles, la mente y los objetos mentales y las ataduras que dependen de ellos. Se debe saber cómo surgen los objetos mentales que no existían previamente, saber cómo se rechazan y cómo ya no deben volver a surgir en el futuro. Eso es lo que dice Siddhartha Gautama. No se trata de anular los órganos de los sentidos, es observarlos. Lo que hueles. Yo muchas veces entro a un sitio y digo, aquí huele mal. Y todo el mundo dice, sí, huele mal. ¿Y por qué no haces algo? Mire, justo se paró esto, ¿ven? Si huele mal y has olido y te dices, ¿por qué no haces algo? Si te toca hacerlo, ¿no? O si puedes hacerlo. Seamos conscientes de los órganos de los sentidos, no los neguemos. Ahora, hay que entender que los órganos de los sentidos son para siempre. No. ¿Son perfectos? No, tampoco. No. ¿Y Entonces, ahí están los 5 sentidos, ¿lo ven? ¿Y por qué, por ejemplo, si entras en un sitio donde hay mucha gente y dice, uy, aquí huele mal, y todo el mundo dice huele mal? Sí. Y nadie sabe que huele. No, o porque se habían dado cuenta de algo que no habían hecho antes, o porque no se habían dado cuenta. Bueno, porque la gente huele. Entonces, ¿cuáles son los sentidos? Darnos cuenta de lo que observamos. No es lo mismo mirar que ver que observar. ¿Sí? Ver es porque si tienes ojo y te va bien, va a pasar algo y lo vas a ver. Mirar es llevar la atención y decidir qué vas a mirar. Y observar es comprender lo que estás viendo y lo que estás mirando. Y después, ¿por qué te fuiste a mirar eso? Eso ya es lo que hay detrás de eso. ¿Por qué estoy observando esto? ¿O por qué estoy mirando? ¿O por qué estoy pensando? La observación no es solamente del ojo. Tú cuando cierras el ojo y estás meditando, estás observando dentro tuyo. ¿Sí? Lo que oyes. Hay gente que escucha la vida y escucha música, y otros que escuchan ruidos. Hacerte una persona silenciosa. ¿Sí? Lo que hueles. Oler la comida. Oler la verdura. Decir, esto huele acá. ¿A qué huele la flor? ¿A qué huele la ropa? El helado, que es rico, ¿no? Yo me quiero tomar uno así. Y el tacto. Ser consciente de eso que tocamos. Pero si no hay un cerebro que interprete eso, ¿qué pasa? No hay sentidos. ¿Y el cerebro es verdad? No, tampoco. No, porque interpreta según... Porque el cerebro ha sido creado, entonces también se va a disolver. Pero el que observa al cerebro y a la mente, esa es la verdad. Porque si nadie lo ha creado y nunca va a dejar de estar. Entonces, observar la mente, eso puede ser que te ate o que te libere. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos? Sí. Vamos a hacer la exploración corporal. Sí. Bueno. Introducción a la exploración corporal. La exploración corporal es una meditación guiada en la que se recorren distintas partes del cuerpo Esta es la explicación. con atención para tomar conciencia de las sensaciones que sientes en cada parte. Esta práctica está diseñada para ayudarte a entrar en un estado de relajación física y mental. Sin embargo, no hay que hacer esfuerzo para relajarse. Esto podría generar más tensión. El propósito de esta meditación es tomar conciencia en cada instante de lo que ocurre en el cuerpo, aceptándolo. No se trata de pensar en el cuerpo, ni juzgar lo que sientes o lo que sucede, ni de cambiarlo o provocar sensaciones. Simplemente se trata de entrar en contacto con tu cuerpo, como si estuvieras dando un paseo por él, con curiosidad, amabilidad y de forma compasiva, explorándolo con calma, apertura y aceptación. ¿Lo tienen bien? Esa es la explicación de la exploración corporal. Es ir un poco más allá. No es solamente
respirar y ser consciente, sino tratar de ser consciente de tu cuerpo. Y si te duele, ser consciente de que te duele. Y si estás relajado, ser consciente de que estás relajado. ¿Se entiende? Y no cambiar. ¿Quieren que lo hagamos? Sí. Exploración corporal corta. Esta práctica te ayudará a estar presente y tomar conciencia de las sensaciones de tu cuerpo en el momento en el que te pongas a realizarla. Se trata de observar lo que sientes en el cuerpo sin hacer juicio o etiquetar las sensaciones como agradable o desagradable, simplemente aceptando lo que esté ahí en este momento, sin aferrarte a ninguna sensación, sin resistencia y sin luchar para que sean distintas. Es como dar un paseo por un lugar conocido con paciencia, apertura y aceptación de lo que vayas descubriendo. Tomándote al principio un momento para conectar con tu respiración. Respira de forma consciente, permitiendo que el aliento fluya a su antojo. Dirigiendo ahora tu atención a tu cuerpo y haciéndote consciente de la postura. Permitiendo que el cuerpo se suelte y adopte una postura cómoda, sin rigideces o tensiones. Empezando a recorrer el cuerpo por los pies, los dedos de los pies, la planta de los pies, los tobillos y los empeines. Cuando hayas completado el recorrido por ambos pies, respirando con atención plena a tus pies, observando la sensación en el exterior y en el interior de los mismos, aceptando cualquier sensación que haya ahí en este momento, incluso la ausencia de sensaciones en alguna parte. Suelta los pies y continúa el recorrido desplazando la atención por las piernas, ascendiendo desde los tobillos a las rodillas, los muslos y las caderas. Sintiendo cualquier sensación física y real que tengas en este momento en tus piernas, tomándote el tiempo necesario para sentirlas, aceptándolas tal y como están en este momento. Respirando con atención plena a tus piernas y pies como si el aire se dirigiese directamente hacia ahí y retornase desde ahí hacia la nariz. Permitiendo en la siguiente exhalación que se desvanezcan del foco de tu atención. Ahora recorriendo el tronco de tu cuerpo, dejando que tu atención se desplace por la espalda desde la parte baja hacia la parte alta, los hombros y el cuello. Dirigiendo luego la atención hacia la zona de la pelvis, los genitales, el vientre, el pecho y las clavículas.
sensación en tu tronco, respirando con atención plena a él, notando su presencia, aceptando todas esas sensaciones, incluso la ausencia de sensaciones en alguna parte del mismo. Continuando, explorando las sensaciones en los hombros, los brazos y las manos. Conectando con ellas tanto con las que provengan de los estímulos externos, el roce, la presión, el contacto, como con las sensaciones internas, hormigueo, calor, tensión. Todas ellas atestiguan la presencia de tus brazos y manos en este momento, deteniéndote por un instante para comprobar si puedes sentir el efecto de la respiración en esta zona. Soltándola y desplazando la atención al cuello, tomando conciencia también de toda la cara, las sensaciones en las mandíbulas, en la boca, en los ojos, la frente, y notando tu cabeza, centrándote en las sensaciones en esta zona. E independientemente si las sientes mucho o poco, las aceptas. En la próxima exhalación, suelta toda esta zona, tomando conciencia de todo el cuerpo que respira, de cómo está aquí y ahora, notando todo lo que esté presente en él. Introducción a la exploración corporal. Muy bien, volvemos la atención al salón. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Se pudieron concentrar en las partes del cuerpo o se iban? Un poco. Bueno, por supuesto que esto es una práctica y esto no se domina la primera vez que uno lo hace. Porque el objeto no es que el cuerpo esté de una forma o de otra. Es ser conscientes de cómo está el cuerpo en ese momento. Y les voy a dar una clave. Y me voy a quedar aquí. Si ustedes se observan y observan como si ustedes viesen su cuerpo, ustedes cuando van haciendo el escaneo, ¿qué hacen? Se ven ustedes, ¿no? Sí. Eso no es por fuera, es por dentro. Porque cuando tú te estás observando y ves que hay un cuerpo y te estás observando un pie, no se trata de observar el pie. Pero cuando tú observas el pie dentro de tu mente, lo estás duplicando. No se trata, porque vieron que la conciencia trata de imaginarse el pie Sí. para llevar la atención allí. Sí. No es eso. Es realmente sentirlo. Es sentir lo que hay en el pie. Y si tienes una media y no te tienes que mover. Pero yo había un momento Sí. que yo no he sentido ya nada, era como, es que no he sentido ni Bien. la madera de... Es como si Se te ha desaparecido. Como si estuviera sentada en el aire. Claro. ¿Por qué? Porque esto es una práctica que a medida que ustedes lo hagan, van a ver. Y en realidad la idea es no moverte, no estar moviéndote. Lo que pasa es que aquí estamos sentados, no estamos en una posición cómoda donde tú te tienes que poner. Esto generalmente se hace acostado para poder escanear todo. Es hacerte sensible a tu cuerpo.
si tienes puesto un calcetín, si ves que te aprieta, si ves que te pica en algún lado, observar todas esas sensaciones, ¿sí? Aquí la parte práctica la podemos hacer de una forma ilimitada, pero es lo que ustedes tienen que hacer en vuestras casas. Hoy hemos hecho una que es la conciencia, la atención, que fue lo que nos enseñó Carmen cuando vino, y la segunda es la exploración corporal. Ustedes pueden practicarlo con esta grabación, pueden practicarlo sin grabación, la grabación ¿para qué está? Para que tú te hagas un orden. Si tú te lo aprendes de memoria, lo puedes hacer sin ese orden. ¿El orden a qué contribuye? A que no te saltes nada y a que estés focalizado en el proceso, ¿sí? Lo que sucede es que es algo que lo tienen que hacer. Yo no puedo hablarles más de eso porque ustedes van a tener sus experiencias cuando lo hagan, ¿sí? Factores de la iluminación, ya estamos terminando. Las personas que han de vivir concienciando los 7 factores de la iluminación, que son la observación, la concentración, la indagación, que es lo que estamos haciendo con todas estas meditaciones, la energía, el gozo, la paz y la ecuanimidad. Y esto va a venir cuando estemos presentes. El hecho de hacer una meditación basada en la respiración, el objetivo es que te haga una persona menos reactiva, no es resolver nada respirando. Es que cuando surja un insulto, seas menos reactivo. Cuando surja una situación, seas menos reactivo. Cuando surja un pensamiento, lo observes y que no te saque de tu centro. El hacer esta práctica, yo no les puedo decir qué les pasa, ¿no? Patri, cuando hiciste el curso, fuiste observando el progreso día a día. Es algo que hay que hacer, porque si tú no meditas, si esto no lo haces todos los días, no vas a saber de lo que estamos hablando. Te va a parecer algo que hacemos en una práctica y no vas a entender la utilidad de eso, ¿sí? ¿Y qué dijo Gustav Jung? Porque todo esto hemos estado hablando de Siddhartha Gautama, pero los psicólogos como Jung se dieron cuenta de esto. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad, ¿sí? Y por eso que la práctica de los 4 fundamentos de la atención, el Gautama dice, es el único camino para la pacificación de los seres y la superación de las penas y las lamentaciones, la eliminación del dolor y la aflicción al alcanzar el recto sendero para la realización del nirvana. Ponernos a reflexionar y a meditar en todas estas cosas, hacer estos ejercicios, es la única forma de detener los procesos que te hacen sufrir. No es nada conceptual. Lo que pasa es que tiene una parte conceptual, una parte de nuestro cerebro que estudia la neurociencia que no tiene por qué desoírla, pero lo fundamental es que tú practiques todos los días. Porque te tienes que transformar en eso. Esa luz, tienes que tener la capacidad de ver esa luz dentro tuyo. Cuando yo les decía, ¿qué es eso que está aquí? Es el tercero. No, ¿qué hay dentro? Lo tienes que observar dentro y tú ver el pie desde dentro. No observar desde arriba un pie. Observar eso dentro tuyo. Y ese es el gran desafío, ¿sí? Y por eso que en un festival de Huizac, el señor Gautama se dio cuenta de que la oscuridad no se combate, se ilumina. Ahora, todo esto que hemos estudiado, que son los fundamentos de la atención, que están aquí, ¿dónde está la misericordia en todo esto? En hacerte tú eso y darte cuenta de si hay alguien sufriendo fuera, echar una mano. Ahí está. Primero, darte cuenta de que eso es un proceso que tienes que hacer contigo mismo. Y después enseñárselo a otros. Por eso es que dentro de esta enseñanza lo más importante no es la enseñanza en sí, sino qué vamos a hacer con él. Y por eso que a continuación, ahora cuando terminemos la actividad, que vamos a hacer nuestra contribución voluntaria, vamos a realizar el servicio de los votos del iluminado, que es comprometerse no en el sentido de la obligación, sino de hacer algo para que la humanidad también se entere de esto y deje de sufrir. ¿Les parece bien? Sí. Pues muy bien. Vamos entonces, si les parece, al final de la actividad y vamos a hacer todos juntos una invocación, ¿sí? Y vamos a terminar la actividad con una invocación. ¿Quieren hacerla? Sí. Entonces, vamos a poner una musiquita
yo voy a decir el título y después lo hacemos todos juntos. Y así vamos a terminar esta actividad. Sí. ¿Esto lo transmite? Sí, lo transmitimos. Vamos a tomar una respiración profunda. Nos vamos a conectar con nosotros mismos a través de la respiración. Yo voy a decir el título y después hacemos toda la invocación juntos. Asumo la iluminación. Yo soy la conciencia que vive más allá de mi cuerpo físico, de mis recuerdos, de mis emociones, que habita más allá de mis conceptos religiosos, morales y sociales. Yo soy la esencia de pureza y perfección del ser. Me doy cuenta de que yo soy esa corriente vital, poder, sabiduría y amor. Yo decreto la luz, comprendo la luz y vivo en la luz. La iluminación es una actitud, un proceso y un camino, y yo la asumo en este día. Yo soy un ser sensible que conscientemente, aquí y ahora, se conecta con la energía altísima de la iluminación. Muchas gracias.